Hola a todos, soy Damián Núñez acá de la Cuarta Zona. Me correspondió hablar del libro de los Hechos. Bueno, el libro de los Hechos fue escrito probablemente alrededor de el año 61 y el 64 después de Cristo. Este libro registra la primera persecución general en contra de toda la iglesia, como principal que era Saulo, que después pasa a ser Pablo, como el agente más activo de esta persecución. Llevado por el celo y la energía que los caracterizaba, llegó a ser el campeón del judaísmo en contra de lo que, porque él creía que era una herejía del cristianismo lo que estaban hablando en ese tiempo. El libro de los Hechos empieza, por ejemplo, en el capítulo 8 habla de el evangelio en Samaria, el eunuco etíope. En el capítulo 9 habla de la conversión de Saulo, donde Dios le da un nuevo nombre que iba a ser Pablo, el ministerio de Pablo en Jerusalén y el viaje a Tarso, en el capítulo 9 también, el ministerio de Pedro en Lida y en Jope. Eso es en el capítulo 9. Después en el capítulo 10 está la visión de Cornelio, la visión de Pedro, el primer sermón a los gentiles. Y en el capítulo 11 está la defensa de Pedro por predicar a los gentiles, el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Después más adelante dice la persecución de la iglesia por Herodes, primer viaje misionero de Pablo, el concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé se separan después del concilio de Jerusalén. Está el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo en Efesos, que ahí está en su tercer viaje misionero. Pablo dispuesto a morir por el evangelio y Pablo arrestado en Jerusalén. Es como un bosquejo en orden como de lo que habla el libro de los Hechos. A ver, dice, ¿cuál es la idea principal de este libro? La idea principal es testificar con el Espíritu Santo, señales y prodigios, gran número de salvos. En fin, la idea es testificar al mundo con el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Dice, era verificar la verdad de los hechos sucedidos, del cumplimiento de la promesa del Padre, una defensa de la verdad, la segunda parte del Evangelio de Lucas. El énfasis de este libro es las buenas nuevas de salvación de Dios mediante Jesús son para los judíos y para los gentiles por igual, cumpliendo así la expectativa del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo dirige a la iglesia en esparcir las buenas nuevas. La iglesia tiene el buen sentido de tomar parte con Dios respecto a su salvación y a la inclusión de los gentiles. La salvación para todos es cosa de Dios y nada puede impedirla. Las buenas nuevas son aceptadas con gozo por algunos y rechazadas con ira por otros. Las características principales o especiales, dice, Hecho es una continuación del Evangelio de Lucas. Con este termina bruscamente. Lucas quizás planeaba escribir un tercer libro, continuando la historia. Dice, después de su muerte, el ministerio de Jesús se prolongó en la vida de la iglesia primitiva y continúa hasta el día de hoy a través de las vidas de sus seguidores. Hechos es la historia de esos primeros creyentes que buscaron vivir las enseñanzas de Jesús en su tiempo por medio del poder del Espíritu Santo. Su historia es nuestro ánimo. A pesar de las dificultades, la iglesia puede sobrevivir y aún florecer. Transformación, avivamiento, el crecimiento de la iglesia vienen, no solo por el esfuerzo humano, sino en colaboración con el Espíritu Santo. El libro abarca un periodo de 30 años de historia. Aún así, cada página está llena de detalles precisos y descripciones dramáticas. Los capítulos iniciales nos relatan cómo la iglesia comenzó a multiplicarse a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Se produjo un crecimiento dinámico a medida que el Evangelio derribó los antiguos muros culturales entre judíos y los gentiles. Luego, la iglesia expandió su testimonio geográficamente más allá de Jerusalén. Pedro y Pablo son los personajes principales de estas historias. Pedro como el ancla de los creyentes en Jerusalén, y Pablo alcanzando nuevas tierras como el primer gran misionero hacia los gentiles. Hemos heredado la promesa y el mandato que Jesús primero confió a estos creyentes. El Espíritu Santo, que se muestra tan activos en los libros de Hechos,
Es el mismo que hoy opera en nuestra propia historia. Por lo tanto, tengamos el celo y la fe de nuestros primeros hermanos y hermanas. Ahora es nuestro turno de ser sus testigos hasta los lugares más lejanos de la tierra, como dice en Hechos 1 al 8. Como el segundo libro que Lucas dirigió a Teófilo, Hechos originalmente pudo no haber tenido un título antiguo. Los manuscritos griegos lo titulan Hechos y muchos añaden de los apóstoles. La palabra griega traducida Hechos, praxeis, frecuentemente era usada para describir los logos de grandes hombres. Hechos incluye las notables figuras en los primeros años de la iglesia, especialmente Pedro, en el capítulo 1 al 12, y Pablo, capítulo 13 al 28. Pero el libro podría ser llamado de una manera más apropiada Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, debido a que sus obras soberanas de supervisión resultó mucho más significativa que las de cualquier hombre. Fue el ministerio, la dirección, el control y la capacitación del Espíritu lo que los fortaleció a la iglesia y la hizo crecer en números, poder espiritual e influencia. El Espíritu Santo otorga poder de testimonio. El tema central en Hechos es el poder y el testimonio del Espíritu Santo. Pedro y Juan afirmaron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, en el capítulo 4 al 20, capítulo 4, versículo 20. Hechos revela una comunidad de creyentes unida y solidaria, que disfrutaba no de solo de una creencia y una adoración en común, sino también de una experiencia en común al compartir sus posesiones y asimismo unos con el otro, como en el capítulo 2 del 42 al 47, capítulo 4 del 32 al 37. A pesar de las singularidades de la comunidad fiel, surgieron los conflictos. No obstante, la iglesia tiene la intención de ser inclusiva a judíos y gentiles, hasta samaritanos eran miembros del cuerpo de Cristo. Solamente las obras internas del Espíritu Santo engendrarán armonía y reconciliación. El Espíritu Santo no solo le da la fuerza a los creyentes para soportar la oposición y el sufrimiento, sino que también permite la difusión del Evangelio. A pesar de la persecución, el maltrato por el bien de la fe en realidad difunde el Evangelio y fortalece la fe de aquellos que sufren, confirmándolos como discípulos de Cristo. Capítulo 15, del 18 al 16 y el 4. Cada página de Hechos abunda en detalles precisos y específicos que deleitan al historiador. El relato abarca un periodo de aproximadamente 30 años y se extiende por toda la tierra desde Jerusalén hasta Roma. La descripción que Lucas hace de estos y lugares está llena de toda clase de gentiles y culturas. Una gran variedad de administradores gubernamentales, escenas de la corte en Cesarea y dramáticos acontecimientos que involucran ciudades tales como Antioquía, Efesos, Atenas, Corintios y Roma. También están incluidos distritos de países bárbaros y centros judíos. Sin embargo, en cada ejemplo, los hallazgos arqueológicos revelan que Lucas emplea los términos apropiados para cada tiempo y lugar que describe. La crítica negativa no ha podido refutar la veracidad de las designaciones políticas geográficas que usa Lucas. Lucas tiene un amplio vocabulario comparado con el de otros escritos del Nuevo Testamento. Además, lo emplea como un estilo literario tal como se ajusta al marco cultural de los incidentes que están registrados. A veces emplea un estilo griego muy castizo. Otras veces usa expresiones que reflejan el trasfondo semítico de la Palestina en el primer siglo. Esto es una indicación de la práctica cuidadosa de Lucas en uso del lenguaje apropiado para los tiempos y lugar que describe. Usa semitismos cuando está describiendo sucesos que tomaron lugar en Palestina. Sin embargo, cuando relata los viajes de Pablo a tierras helenísticas fuera de los territorios donde se hablaba el arameo, desaparecen los semitismos. El uso habitual de discursos constituyen el efecto dramático de la narración. Los de Pedro y Pablo están cuidadosamente
distanciados y equilibrados, mientras que otros discursos por varios personajes contribuyen variedad e intención. Los detalles le dan vida a la acción. En ninguna otra literatura antigua hay un relato de naufragio superior al de Lucas, con todos sus detalles náuticos. Capítulo 27. La narración en su totalidad es animada y se mueve con rapidez. El manejo cuidadoso y artístico de Lucas no le resta calor a la fidelidad de su relato. Él demuestra su objetividad al registrar tanto los fallos como los triunfos, tanto lo malo como lo bueno en la iglesia primitiva. Incluye en su relato no solo el descontento entre los judíos de habla griega y los habla aramea, sino también el descontento entre Pablo y Bernabé. Reconoce el hecho que existían diferencias profundas. Este libro proporciona la única historia auténtica de los primeros 30 años del cristianismo. Primer volumen, el Evangelio de Lucas, narra el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Este segundo volumen comienza con su ascensión, capítulo 1, del 9 al 11. Traza el progreso del Evangelio hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, capítulo 28, del 16 al 31. Y continúa hablando de lo que Jesús comenzó en el capítulo 1, del 1 al 2, por el poder del Espíritu Santo, quien se menciona más de 50 veces. Lucas fue un testigo presencial de muchos acontecimientos que él narra, habiendo estado con el apóstol Pablo casi constantemente desde su llamado a Macedonia, en el capítulo 16, del 9 al 10, hasta el fin de su vida. Note las secciones nosotros en los capítulos 16, 10, 17 del 20, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 28. Lucas tuvo acceso directo a los detalles de los primeros años de la iglesia. Supo que Felipe el Evangelista, Santiago, Sila, Manaén, quien se crió junto con Herodes, Antipas y Marcos. Pablo llegó a Roma en el año 59 después de Cristo y permaneció allí 2 años, lo que coloca la fecha de este libro poco después del Evangelio de Lucas, cerca del 61 después de Cristo. Esto explica por qué no se menciona la muerte de Santiago, 62 después de Cristo, la persecución bajo Nerón del 64 después de Cristo, los juicios, año 62 después de Cristo, y muerte de Pablo, año 62 después de Cristo, ni la caída de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Lucas proporciona detalles precisos acerca de las actividades de líderes claves de la iglesia primitiva. Demuestra que el movimiento cristiano estaba unificado a pesar de que comprendían gente diversa de todos países. El libro de Hechos establece el ministerio del apóstol Pablo en la perspectiva apropiada, inclusive las razones para su arresto y encarcelamiento. Narra el testimonio de Dios por medio de los apóstoles, acentúa el carácter sobrenatural de la fe cristiana y su habilidad de prosperar bajo la oposición más severa. El libro proporciona el trasfondo histórico para 10 cartas de Pablo y documenta 9 sermones tanto de Pedro como de Pablo. Después de su breve prefacio, Lucas menciona las lecciones importantes para un ministerio exitoso de la iglesia. Cita evidencias para la resurrección de Cristo e indica que el Espíritu Santo suministrará el poder para testificar. En el capítulo 1, del 6 al 8, la accesión y el regreso prometido de Jesús se hace notar. El capítulo 1, del 9 al 11. Como también la eficiencia de creyentes unidos en oración. El resto del libro trata con el liderato de la Iglesia de Dios por medio de sus siervos escogidos. Primero Lucas describe el ascenso de Pedro a la prominencia. Él juega un papel importante en 2 acontecimientos necesarios para el ministerio efectivo: escoger discípulos y el descenso del Espíritu Santo. Como líder clave e impulsa el desarrollo de la infante iglesia en Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea, y tan lejos como en Fenicia, Chipre y Siria. Por todas las experiencias, la oposición satánica tiene como resultado la extensión de la fe antes que su aniquilación. Después del capítulo 12, Lucas solo menciona a Pedro una vez. El resto del libro se enfoca en el apóstol Pablo. Él y su equipo son los líderes de la extensión de la iglesia en Asia Menor durante un viaje misionero. Capítulo 13, del 1 al 14 y del 14 al 28.
después de un intervalo para el primer concilio de la Iglesia, capítulo 15, del 1 al 35. Pablo otra vez sale a la obra misionera y en 2 viajes extiende la iglesia a Grecia y vuelve a visitar las que antes plantó. Capítulo 15 del 36 al 21 y capítulo 16. En el resto del libro, Lucas narra el plan de Dios para que Pablo fuera a Roma vía su arresto y juicio, y el encarcelamiento de Cesarea, la navegación a Roma y finalmente su encarcelamiento allí. Leer el libro de los Hechos significa atestiguar el crecimiento del cristianismo de un reducido grupo en Jerusalén en el capítulo 1 al 15, o sea, capítulo 1, versículo 15, a muchas iglesias locales en 3 continentes. En solo 3 décadas, en Hechos informa el progreso de la iglesia 8 veces. Estas anotaciones acentúan el crecimiento numérico y el impacto creciente de la palabra de Dios en la vida de la gente. La conversión de Pablo fue un ejemplo dramático de la transición del antiguo al nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador resucitado, él era el más celoso de los israelitas, siendo irreprensible en cuanto a la justicia de la ley, llegando a ser tan extremista como para perseguir a aquellos que enseñaban la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Pero después de su conversión, él se dio cuenta de que todos sus esfuerzos legalistas eran inútiles, diciendo que él los tenía por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora nosotros también vivimos por la fe, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Una aplicación práctica. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas comunes, cuando Él los llena de poder a través de su Espíritu Santo. Esencialmente Dios tomó a un grupo de pescadores y los utilizó para poder poner al mundo de cabeza. Dios tomó a un asesino, aborrecedor de cristianos y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución para producir la difusión más acelerada de una nueva fe en la historia del mundo. Y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Espero que este resumen, porque es un libro muy importante, un libro donde el Señor nos muestra cómo empezó la iglesia después de que Él se va con el Padre y nos deja al Espíritu Santo, que está hasta el día de hoy con nosotros. Y que esta aplicación práctica que dije al final sea algo importante para nosotros. Dios puede tomarnos de donde sea para que nosotros podamos ser grandes y llenos del Espíritu Santo. Bendiciones.